esto en la zona norte, pero es que le han dado respaldo a hermanas y hermanos y han dejado ingresar al mal. Hoy en día el mal está tratando de crear malestar, posiblemente una división. Eso quiere. Frente a eso nosotros tenemos que parar con la doctrina, con la enseñanza, de acuerdo como dice la Escritura. ¿Ya? Entonces eso tenemos que aprender, mis estimados hermanos y hermanas. Entendiendo lo que dice las Sagradas Escrituras, como les decía, tenemos que saber lo que enseña el maestro Ezequiel sobre las finalidades del día de la expiación. Nosotros quizás estamos acostumbrados acá, voy a expiarme, voy a pasar el día del 10 y me reconcilio con Dios y sigo igual más, sigo en el mismo lugar, porque aún todavía no me nace la idea de que alguien o me impulse o me diga que los tiempos se acercan, se están acortando cada vez más y la finalidad de la expiación es la verdadera liberación del pueblo de Dios. Si de ahí nosotros tomamos a nuestra cuenta, van a venir los tiempos, los días del acercamiento, poco a poco, nos ajusta, nos hace quedar y vamos a recibir esa misma plaga que viene para los egipcios, como lo fue en el tiempo de Moisés. Entonces, por eso tenemos que saber la finalidad de la expiación. Bien, a ver, Levítico en el capítulo 23. A ver, Levíticos en el capítulo 23, en el versículo 27, nos dice: empero a los 10 de este mes séptimo, será el día de las expiaciones, tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esto lo sabemos, por eso lo que nosotros subimos el 10 de octubre al lugar llamado anteriormente lugar real o los lugares santos o santísimos. Eso también vamos a hacer diferencia más adelante. Por eso es lo que algunos no entienden, que los lugares sacerdotales son los lugares santos. Así nomás nadie puede estar en ese lugar, porque Dios ordena para que el pueblo empiece a santificarse, a purificarse, que todo debe ir conforme ha venido mostrándole las enseñanzas a Moisés, a Aarón y así a todas las generaciones de los sacerdotes. ¿Ya? En este día séptimo, como hay una santa convocación, lo que vamos a entrar en esa convocación aquí en el Perú, nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Amonal nos ha enseñado a manejar una directiva. Esa directiva consistía en que hay un documento, el oficio número 001. Con eso se pasaban las fiestas a nivel Lima metropolitana, regionales, etcétera, etcétera. ¿Qué mencionaba en ese circular? Entonces ahí estaba plasmado todas las partes articuladas de las Sagradas Escrituras para que los dirigentes guíen conforme a ese documento. Hoy en día funciona ese documento, no hay. Ahora se lleva de otras maneras, porque pues ahí también un incumplimiento de la continuidad los dirigentes, porque para eso son dirigentes, ¿no? Nombrados dirigentes, para que hagan cumplir todo conforme dice las Sagradas Escrituras. No voy a tocar la parte sacerdotal porque pues es amplio, tratando de incluso saber las disposiciones iniciales que tiene el cuerpo sacerdotal, porque principalmente el cuerpo sacerdotal
sabe que tiene que estar anticipadamente 10 o una semana antes haciendo todo lo que concierne en el preparamiento del lugar donde que se va a hacer ofrendas y todo, porque está según las ordenanzas como está escrito en las Sagradas Escrituras. Vamos a abreviar. Levíticos en el capítulo 16, versículo 5. Y la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrio para expiación y un carnero para holocausto. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto es por eso en el cuerpo sacerdotal. Eso está hablando netamente para el sacerdote, su familia, como dice. Primeramente ellos tienen que hacer todo el preparamiento. Versículo 6. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. 7. Después tomará los 2 machos de cabrio y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. 8. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos de cabrio, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. ¿Ya? Y hará llegar Aarón al macho cabrio sobre cual cayere la suerte por Jehová, ofrecerá en expiación. Esto debemos tener en cuenta. ¿Ya? Lo que es de Jehová es para expiación. ¿Ya? La una suerte que sale por Azazel, ¿quieren ustedes saber un poco más? Vamos a seguir. Hará llegar Aarón al macho cabrio sobre la cual caerá la suerte por Jehová, ofrecerá en expiación. 1. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, la presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlos a Azazel al desierto. Y hará llegar el becerro Aarón para su expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y acá nos vuelve a repetir sobre el cuerpo sacerdotal, ¿no? Principalmente el sacerdote principal. Ahora, en el versículo 10, ¿qué dice? De esto muchas veces se ha llevado a algunos quizás a tener alguna polémica, a hablar de Azazel y a hablar del macho cabrio. Hay que entender lo siguiente. Algunos dicen que el macho cabrio, ustedes lo que tienen que entender, ¿ya? El macho cabrio no es Azazel. No es Azazel. Algunos también han entendido así, ¿no? Hay que entender eso. No dice que el macho cabrio es Azazel, sino dice una comparativa. El macho cabrio de Jehová que sale para expiación está allá, que pertenece a Jehová. Y el macho cabrio que va a cargar el pecado del pueblo está en esta margen. Es distinto. Y como acá está Azazel y allá está Jehová Dios, entonces ese macho cabrio va a ir acá, a este lugar. ¿Me entienden? A ver, vamos a repetir la escritura. Por eso es importante ustedes que sepan esto. No estén polemizando cosas que a veces no viene al caso. Vamos a repetir. Dice, después, en versículo 7, ¿ya? Después tomará los 2 machos cabrios y los presentará delante de Jehová a la puerta del testimonio, a la puerta del tabernáculo del testimonio. 8. Echará suerte, es decir, acá un ejemplo. Yo le digo acá a Alberto, ponte acá Alberto, ponga acá, vamos a echar suerte por los 2. Entonces definiremos, esto es para Jehová y esto es para Azazel. ¿Ya? Acá nos dice así.
echará suerte Aarón sobre los dos machos de cabrio, la una suerte por Jehová, y la otra suerte por Azazel. ¿Me están entendiendo? Revisen su escritura para que no estén de ahí quizás desviándose o creándose polémico, creándose diciendo cómo es esto, no sé. Dicen uno que es Jesús, otros dicen que es el diablo, por eso hay que entender, ¿ya? Repito, echará suerte Aarón sobre los dos machos cabrios, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. ¿Ya? Hasta ahí se define dos. Ahí no está diciendo que el macho cabrio es Azazel. ¿Entendieron esa parte, no? ¿Entendido? Allá las varonas, ¿entendido? Ya. A ver. Vamos a traer los dos machos cabros acá adelante. Yo y Alberto echamos suerte. Significa que yo tengo que acordar con él. Entonces, definimos seguro. Decimos, esto es para Jehová, un macho cabrio que es para expiación. Eso se va a expiar. Con ese macho cabrio va a expiarse el pueblo. Y la otra suerte que sale por Azazel va a cargar el pecado del pueblo, el macho cabrio, y eso se va a ir al lugar donde que está Azazel. ¿Me entendió ahora? Ya, eso es lo que dice la escritura, pues acá está diciendo por eso. Y hará, dice, ¿no? 9 dice, y harán al llegar a Aarón el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Jehová, ofrecerá en expiación. 10. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Él va a ir llevando la carga del pueblo, el pecado. Entonces lo va a disponer al lugar donde está Azazel. ¿Quieren saber qué es Azazel? Miren, las escrituras, no hay un texto que te lleva a discernir qué es Azazel. De eso no se preocupen ustedes. No se preocupen. En algunas partes la escritura tiene abreviatura. De eso no es debatible. Deja que los rituales se cumplan conforme está dispuesto en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Si va a un lugar, ese lugar en el desierto es porque ahí ha dispuesto que en ese lugar está Azazel, y a ese macho cabrio que lleva el pecado le conviene a él hacer deshacer. Más allá, nuestra mente o nuestra capacidad de escudriñamiento todavía no ha llegado, pero no es debatible. Lo interesante, hay que entender que nosotros, que no nos llevan a confundir. Algunos estaban confusos en decir que ese macho cabrio es Azazel. Él no es Azazel. ¿Ya? Hemos entendido ahora, ¿no es cierto? Eso es lo que interesa, o sea, tener una definición de entender que Azazel es un lugar o un personaje que se va a encargar a hacer deshacer del macho cabrio. Pero más allá no llega el discernimiento. Quizás más adelante nuestro Dios nos va a dar el discernimiento, el conocimiento. Ahí declararemos qué es Azazel. No se preocupen más allá. Lo importante de todo esto es saber, sí, en que nuestros
conocimientos conforme a la Escritura, tenemos que tener ese lenguaje de entendernos todos como dice las Sagradas Escrituras. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Amén. A ver, varones, ¿quedó claro? Ya, por acá. A ver. Justamente eso es lo que hace, como les decía. O sea, después que ya ha salido el macho cabrio por Jehová, que es para expiación, a el otro macho cabrio delante del sacerdote hace la reconciliación con Dios y le da la carga a ese macho cabrio, y el macho cabrio se parte al desierto, donde está Azazel. ¿Ya? ¿Así dice o no? ¿Entendido? ¿Has entendido? Ahora sí, eso es lo que nos conviene a todos. Por eso la Escritura es muy buena. Entonces, en este día de la expiación hay que entender Números en el capítulo 18, versículo 17. A ver, Números 18, 17. Rápidamente también pueden ayudar a lecturar con la finalidad que avancemos, porque tenemos que avanzar, pues, ¿no? Versículo 17. 'Ya, ese día también va a haber. Por eso cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, los animalitos para las expiaciones ya está dicho por Dios. Entonces, como está dicho por Dios, tenemos que nosotros tener en bien de agarrarnos de lo que menciona las Sagradas Escrituras. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 28, para que también la gente sepa. Quizás algunos dirán, pero estos hablan solo del Antiguo Testamento nomás. Ellos nada más así están engañando a la gente, todavía nos dicen, siguen manteniendo en sus tradiciones antiguas. A ver, ¿qué dice? San Mateo. Sí, lectura. 26, 28. Ya. Señor Jesús nos dice esto también cuando nuestro Señor Jesús festejó la Pascua. Entonces degollaron el Cordero Pascual. Entonces ahí anunciaba que también el derramamiento de la sangre, como en ellos ha pasado de tiempo en tiempo en el Cordero Pascual, así tenía que pasar en el Señor Jesús. ¿Al Señor Jesús sangró o no?
Por eso decía, esto va a ser mi sangre, dice, del nuevo pacto. Donde que, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Ya. Entonces, a ver, en tu libro, ¿qué dice ahí? No dice remisión, ¿no? A ver, Richard, ¿qué dice? Lee. Ya, igual nomás, ¿no? Ya. Ahí dice alianza, ¿no? Ya, listo. Entonces, pacto o alianza es igual, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Es igual nomás. Entonces, nuestro Señor Jesús también hizo ese pacto, esa alianza con el pueblo. Pero allá lo desecharon. Entonces dijo, yo muero por cargarme el pecado de ustedes. Entonces las expiaciones que se realizan en el pueblo de Dios es figura de lo que nuestro Señor Jesús derramó su sangre para salvar a muchos. Eso nosotros tenemos que valorar, mis estimados hermanos y hermanas. No es poca cosa el día de la expiación. Por eso hay que entender lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Porque también, como fue dicho en Hebreos, en el capítulo 9, versículos 22 y 20. A ver, rápidamente. ¿Ya? Hebreos capítulo 9, versículo 22 y 20. Lee, Richard, rápidamente. Ya, eso también sigue diciendo Pablo, porque no es cosa pasada. Alberto Mishki Puyunki. No es cosa pasada, sino también es memoria de lo que deben de hacer los que estudian los Nuevos Testamentos. ¿Ya? Entonces está escrito. Repito, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. 20. Diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Es un mandamiento, es una orden, es en un término más allá ya se sabe que es ley el día de la expiación. Por eso es importante, mis estimados hermanos y hermanas, saber esto. Éxodo, el capítulo 12, versículo 3. Entonces, nosotros tenemos que empezar a valorar esto. Éxodo, capítulo 12, versículo 13. A ver, Richard, rápido, nomás lee. 12, 13. Les decía al inicio, lee.
les decía, ¿para qué se recibe la sangre? Ustedes saben, en Egipto, cuando fue dicho por Moisés la última plaga, era de mortandad. Entonces, cuando esos días estaban para salir, Dios le dijo a Moisés, empieza a señalar a todo el pueblo. Los dinteles de las casas tienen que estar rociadas para reconocer, porque va a pasar el ángel de la muerte. Entonces, todo aquel que no está señalado van a morir. ¿Quiénes se salvaron en eso entonces? Los que tenían la señal. Ahí dice bien claro. Y los que no tenían, perecieron. ¿Para qué hizo esto Moisés? Para liberar al pueblo de Egipto, luego libertar, sacarlo a otro lugar. Todo el pueblo debe de saber la finalidad de Dios que tiene para con nosotros, recibir la expiación y pensar en su verdadera liberación. ¿Dónde está la verdadera liberación? ¿Aquí? No. La verdadera liberación es irse a preparar para vivir como hermanos, para que cuando lleguen las plagas no seas parte de tu desobediencia, perecer como pasa en estas ciudades, sino irnos allá a la montaña donde debemos estar alabando, cultivando, criando, viviendo dignamente sin ofender a nadie. También allá va a existir normativas, reglamentos, cumplir, estar con nuestro Dios aparejado. Por eso hay que pensar la expiación para liberarnos del mal. Algunos estamos acostumbrados a decir, quizás ya va a llegar el día de la expiación, próximo año ya me reconcilio con Dios y sigo nomás. Tenemos que proyectarnos, tenemos que nosotros empezar a meditar, a pensar las cosas como dice la Escritura. Esta enseñanza ha impartido el maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal antes del noveno. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros recibimos la expiación de Dios favorablemente para remisión de nuestros pecados, y hay que buscar a distanciarnos, que en estos lugares nadie se salvarán todos aquellos que viven en comunión, respetando las leyes, las normativas, los estatutos de Dios, con la familia que se constituye. Pero acá no hay salvación. Eso hay que entender. Los tiempos también se acercan. Entonces, es algo importante también saber para qué vamos a recibir la expiación. Primera de Samuel, en el capítulo 6, versículo 3. Primera de Samuel, en el capítulo 6, versículo 3. Y ellos dijeron: si enviéis el arca del Dios de Israel, no lo enviéis vacía, más le pagaréis la expiación y entonces seréis sanos. Esto hay que tener en cuenta. Ahorita nosotros los israelitas no estamos practicando esto. ¿Por qué? Porque nuestros enseñadores están por otra línea, no nos enseñan los beneficios que debemos de tener. Si nosotros cumpliéramos con esto, el día de la expiación pagamos por la sangre,
y así mismo hiciéremos lo que dicen las Escrituras. Cuando queremos buscar a Dios, tenemos que buscar con expiación para curarnos, sanarnos. Dejemos a un lado el pensamiento que el médico nos va a salvar allá. Les va a poner, hoy en día que a todo ser humano lo ponen las drogas. ¿Para qué? Para adormecer, para calmar un poco y ya, van a decir, tanto es sano. No es así. Si nosotros buscaremos con esto a Dios teniendo enfermedades, ahí dice bien claro, ¿para qué? ¿Para enfermarse o para sanarse? Para sanarnos. Esto es lo que tenemos que hacer, mis estimados hermanos y hermanas. Porque si no también, nosotros que estamos acá quizás todavía pensando, ideando acá hacer fortuna, llenarnos un poco más de bienes, eso como decimos en la mañana con el hermano Marco, ¿qué vamos a dejar? Acá, ¿qué vamos a dejar? ¿Acaso nuestro cuerpo todo el tiempo va a estar así? Tenemos que pensar un poco más serio la cosa. Y la verdadera liberación no es otro lugar más que ir a la montaña, a las zonas fronterizas. Antes Dios ha sacado al pueblo al desierto. Se ha caminado por días, por meses, por años. En el desierto han vivido 40 años. Ahorita te vas a un lugar donde que entra movilidad, estás cerca, caminas. Antes se caminaba por leguas. Y así Dios ha tenido a su pueblo 40 años en el desierto con Moisés. No lo envejecía la túnica, la ropa, porque estaban protegidos por Dios. Lugar desierto, no había agua. Dios le dio agua. En los lugares que no había comida, le dio comida. Entonces todo eso es muy favorable para cada uno de nosotros. Espero que ustedes y todos nosotros entendamos este buen propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, mis estimados hermanos y hermanas. Hasta aquí mi participación, hay mucho, pero los tiempos también son limitados, hay que entender y compartir. Y espero que sea de bien saber estas cosas. Las próximas reuniones que hay, debemos difundir cada vez más el buen propósito que tiene Dios para con su pueblo, principalmente para nosotros, ¿eh? Los restos después nos seguirán, pero nosotros tenemos que pensar, como dice la Escritura, ¿ya? El propósito, maestro Ezequiel dice, ¿cuál es la finalidad de la expiación? Dos cosas muy importantes: ser liberado y ser sanado, dice la Escritura. Tenemos que pagar, hacer por la expiación. Hay que hacer también, como dice la Escritura, hacer ofrendas para expiación. Eso es un cumplimiento de un ritual. Bien, hasta aquí mi participación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Señor. Amén. Bien, hermana, gracias hermano Roy por su participación con estudio sobre reconciliación, sobre la expiación, amados hermanos, importancia, ¿no? Sabemos, es tan importante. Bien, hermana Peregrina, hermana. Amén. Ya en la tarde, claro, ahora que hay tiempo.